Imaginemos por un momento una bóveda subterránea. Está en un parque industrial normal y corriente de Alcobendas, en Madrid. Claro, un sitio por el que pasarías por delante sin mirarlo 2 veces. Exacto. Pero por dentro, la instalación está diseñada con una paranoia, digamos, casi militar. Totalmente. O sea, para entrar necesitas pasar por un lector de tarjetas, luego bajar en un ascensor exclusivo, y no acaba ahí. Te someten a escáneres de huella, de iris, tienes que meter un código numérico que además cambia cada 24 horas. Madre mía. Sí, y por si fuera poco, tienes que sobrevivir a detectores de metales y de explosivos. Físicamente, es una fortaleza impenetrable. Matemáticamente imposible de hackear. Eso es. Es imposible entrar sin autorización. Y, sin embargo, una mañana cualquiera el sistema lanza un simple mensajito de error de sincronización. Y el núcleo de esta instalación de máxima seguridad pues simplemente desaparece. ¡Wow! Sin alarmas, sin puertas forzadas, nada. Por eso hoy no estamos analizando el típico robo de película de atracadores con máscaras. Estamos diseccionando exactamente por qué la seguridad perfecta es en el fondo una completa mentira. Es que es un punto de partida fascinante, porque golpea directamente en esa confianza ciega que tenemos todos en la tecnología. Y a ver, lo que desapareció esa mañana no fue un disco duro o un fajo de billetes del banco. No, ojalá hubiera sido eso. Ya te digo, lo que se llevaron fue un isótopo de plutonio 239 compactado. O sea, estamos hablando de una esfera del tamaño de una pelota de béisbol. ¿Qué se dice pronto? ¿Una pelota de béisbol? Exacto, recubierta de plomo para contener la radiación, claro, pero con el peso y la densidad suficientes para ser el corazón absoluto de una detonación catastrófica. Una bomba nuclear, básicamente. Básicamente. Y esto es precisamente lo que nos convoca en esta inmersión profunda en nuestras fuentes documentales de hoy. Vamos a hacer un análisis minucioso de Amenaza robada, que es un thriller tecnológico y de suspenso escrito por Federico N. Vitonte. ¿Y nuestra misión en este análisis es desentrañar toda esta compleja red de robos orquestada desde las sombras? Queremos analizar la psicología de los personajes, sin, por supuesto, arruinarle la experiencia a nadie. Claro, nada de spoiler sobre las verdaderas identidades secretas. Exactamente. El misterio se queda intacto. Pero lo que hace que esta historia sea un caso de estudio tan absorbente, al menos para mí, no es solo el tema del armamento nuclear. ¿Ah, no? No, es cómo expone las fallas humanas dentro de estos sistemas hipercontrolados. O sea, el doctor Carrillo, que es el jefe de este laboratorio en Alcobendas, entra en pánico total. Lógico, normal que entre en pánico. Claro. Y tiene sentido porque los documentos nos muestran a un hombre que escaló posiciones gracias a sus habilidades de relaciones públicas, no por su brillantez científica. Ya, el clásico jefe puesto a dedo. Eso es. Así que llama a la Policía Nacional porque no tiene respuestas. Los registros de los escáneres y las cámaras muestran que no hubo ninguna intrusión. 0 huellas. Cero. Entonces, la gran pregunta que surge aquí es, a ver, si la tecnología es infalible y nadie forzó la cerradura, ¿cómo diablos sacas una esfera de plutonio de un búnker subterráneo? Es como un truco de magia digital, pero llevado al mundo físico. Pues la respuesta reside en un concepto de ciberseguridad y también de espionaje que se conoce como la amenaza interna o el riesgo de la cadena de suministro humano. ¡Qué interesante concepto! ¿Verdad que sí? Es que tendemos a pensar en los robos como eventos de fuerza bruta externa. Ya sabes, alguien rompiendo una ventana con una palanca. El butrón de toda la vida. Exacto. Pero los sistemas más sofisticados del mundo no fallan por la tecnología, fallan por las personas, por la gente que tiene acceso legítimo a esa tecnología. Claro, el factor humano. Quien orquestó este robo entendió perfectamente que no necesitaba hackear un escáner de iris, solo necesitaba, entre comillas, hackear a la persona dueña de ese iris. ¡Ostras! Claro, es como cuando las grandes corporaciones sufren estas filtraciones masivas de datos que vemos en las noticias. Los hackers rara vez atacan el servidor principal directamente, porque está blindado hasta los dientes. No pierden el tiempo ahí. Eso es. Atacan, no sé, al proveedor externo del aire acondicionado que tiene una contraseña súper débil y entran por ahí. Sí. Solo que aquí, en esta historia, el ataque es puramente psicológico y va contra individuos concretos. Totalmente. Es ingeniería social llevada a un extremo, letal. Y eso nos lleva directamente al arquitecto de esta pesadilla, el antagonista de la novela, Alejandro Salazar, o Alex. El titiritero. Exacto. Y lo interesante de las fuentes que estamos analizando es cómo construyen la figura de Salazar.
A ver, no es el típico villano de James Bond que irrumpe con un ejército de mercenarios y helicópteros. Para nada. Que va, el tipo opera desde una habitación de lujo, en el Hotel Rot Palace, en pleno centro de Madrid. Está ahí rodeado de teléfonos desechables, ordenadores portátiles. Muy de perfil bajo. Si su objetivo es ensamblar 3 piezas altamente restringidas para crear ese dispositivo nuclear. Y para lograrlo, no se ensucia las manos físicamente. Convierte a personas ajenas en sus peones mediante una extorsión absoluta y despiadada. Y el nivel de esa extorsión es lo que me parece escalofriante. O sea, Salazar no amenaza con violencia física directa al principio. Hace algo mucho más destructivo a nivel mental. Totalmente. Hablemos, por ejemplo, de Sombra, o Iago, que es su nombre real. Esta es la persona a la que Salazar utiliza para sacar el plutonio de Alcobendas. El dueño del Iris que comentábamos. Exacto. Sombra es un individuo que está bajo protección de la Interpol. ¿Y por qué? Pues resulta que en el pasado traicionó a un grupo terrorista extremadamente peligroso, después de cobrar un rescate por adelantado. Un pasado oscurísimo. Muy oscuro. Entonces Salazar simplemente lo contacta y le da un ultimátum. O usas tus habilidades de infiltración para robar el plutonio de tu trabajo, o le envío tu ubicación actual a esos terroristas que llevan años buscándote para ejecutarte. ¡Wow! Es que no le deja salida. Ninguna. No hay un pago millonario, no hay negociación, es solo instinto de supervivencia puro y duro. Y fíjate que el mecanismo de poder de Salazar es fascinante, porque requiere una investigación exhaustiva de las víctimas. El tipo identifica la carga estructural más débil en la vida de una persona y presiona justo ahí. Como un arquitecto buscando el punto de colapso de un edificio. Eso es. Y lo vemos clarísimo también en su segundo objetivo, porque Salazar necesita robar un DCA, que es un dispositivo de compresión explosiva avanzada. Palabras mayores. Sí, es un componente que los militares norteamericanos ensamblan en secreto en la ultrasecreta base naval de Rota, en Cádiz, aquí en España. Y para esto, Salazar chantajea a una chica llamada Lena, conocida en el bajo mundo como Chispa. Ay, la historia de Chispa. Es el ejemplo perfecto de esa cadena de suministro humano comprometida de la que hablábamos. O sea, ella es una exactivista. Sí, del grupo Los Anarquistas Digitales. Exactamente. Ya hace años, ella causó un apagón masivo en Sevilla y saboteó corporaciones enormes. Pero dejó esa vida. Se arrepintió, se reformó y construyó una nueva identidad trabajando de forma 100% legal en ciberseguridad. Una vida nueva. Y Salazar desentierra todas las pruebas irrefutables de su pasado cibercriminal y amenaza con destruir la vida pacífica que tanto le costó construir, a menos que se infiltren los servidores de la base de Rota. ¡Qué cruel! Y a ver, el tercer caso es quizás el más complejo a nivel psicológico de todos, porque Salazar necesita una última pieza, la LEA. ¿La llave electrónica de activación? Esa misma, que está ubicada en Barcelona. Y para obtenerla, extorsiona a Maxine. El pasado de Maxine es, súper denso. Antes era conocida como Tony Ferro. Ah, el ladrón. Sí, un hábil ladrón que cometió el error garrafal de robarle documentos comprometedores a un narcotraficante despiadado. Así que Tony tuvo que desaparecer literalmente de la faz de la tierra. No le quedaba otra. Pero utilizó esa huida como una oportunidad vital. Realizó su transición de género y se convirtió en Maxine. Ahora regenta una hostería súper pintoresca en un pueblo de Navarra. Es una mujer querida, respetada por su comunidad, tranquila. Y Salazar va por ella. Salazar amenaza con revelar su ubicación exacta al cártel de narcotraficantes si no realiza este último robo en Barcelona usando sus antiguas habilidades físicas. Es que esto plantea un dilema enorme sobre, la anatomía del miedo. Cuando analizamos los métodos de este tipo, a mí me surge una reflexión inevitable. O sea, ¿qué es realmente más aterrador? Ya. ¿Una pistola en la cabeza? ¿O un individuo con una frialdad absoluta capaz de desmantelar ladrillo a ladrillo la red de seguridad emocional y la identidad que alguien ha forjado desde cero? Es una buena pregunta. Porque la violencia física, termina. Pero destruir la identidad reconstruida de Maxine o la redención de Chispa, eso es arrebatarles el libre albedrío para siempre. Totalmente. Porque Salazar no está solo robando tecnología militar, está robando la agencia de seres humanos reales. Los instrumentaliza por completo. Y alguien capaz de detectar ese nivel de vulnerabilidad requiere, narrativamente hablando, un antagonista del lado de la ley que esté a la altura. Alguien igual de obsesivo. Exacto.
Alguien con una capacidad analítica enorme, capaz de ver patrones donde el resto de la policía solo ve incidentes aislados. Y así, damas y caballeros, es como entra en escena nuestro protagonista, el inspector de la Policía Nacional, David Solano. Y me quiero detener aquí un momento porque los documentos revelan que este es el típico investigador que quema su propia vida para iluminar un caso. Literalmente la quema. A ver, tiene 43 años, un historial impecable de casos resueltos y una mente analítica que simplemente no tiene botón de apagado. Conduce un Cupra León híbrido enchufable. Un detalle súper específico. Sí, pero muy revelador. Es un coche potente, moderno, discreto, sin insignias llamativas. Pero ilustra su propia vida de una forma muy irónica. ¿Por qué lo dices? Porque Solano suele olvidar enchufarlo por las noches debido al puro agotamiento físico y mental con el que llega a casa. O sea, no tiene energía ni para su coche. Oye, y hay un detalle literario y simbólico en el nombre del protagonista, que no podemos pasar por alto. Es vital porque define su arco narrativo por completo. A ver, cuéntame. El nombre David, por supuesto, evoca inmediatamente la figura bíblica. Es el individuo pequeño, con recursos superlimitados, enfrentándose a un Goliat colosal. Claro, el sistema burocrático y la red de espionaje. Exacto. En este caso, Goliat es una red internacional y la amenaza de una detonación nuclear inminente. Me encanta esa dualidad. Y hay más con el nombre, ¿verdad? El apellido también tiene su propia amiga. Así es, porque Solano es un anagrama perfecto de Alonso. Ostras, Alonso. Sí, es una referencia directa a Alonso Quijano, la verdadera identidad de Don Quijote de la Mancha. Qué bueno. El inspector Solano es un hombre que, al igual que el Quijote, se enfrenta a molinos de viento modernos. Está luchando contra un sistema gigante, incomprensible, impulsado por un sentido del deber y un idealismo tremendo. Un idealismo que el mundo contemporáneo ya no recompensa. Exacto. No lo recompensa, sino que lo castiga severamente. Pues esa analogía del Quijote explica perfectamente su desastrosa vida personal. Solano es un lobo solitario, pero ojo, no por elección, sino por daño colateral. Ya, la vocación tiene un precio. Y él lo paga caro. Sus relaciones sentimentales han fracasado de manera sistemática porque, ante la duda, él siempre elige el caso por encima de la pareja. Siempre prioriza el deber. Sus únicos momentos de anclaje con la realidad ordinaria son hacer trekking en la montaña con un círculo muy reducido de amigos o ver los partidos del Rayo Vallecano. Un tipo sencillo en el fondo. Sí, pero es como un motor de alto rendimiento que necesita quemar algo para funcionar. Y lo que está quemando su propia vida personal, su propio bienestar, para ganar esta carrera de la justicia. Y el problema con ese tipo de motores es que si no les haces mantenimiento o no tienen una recompensa tangible, pues acaban fundiéndose. Lógicamente. Su tasa de resolución de casos del 100%, a pesar de haber sacrificado su juventud y sus relaciones por la placa policial, la institución sistemáticamente falla en reconocer sus méritos. Lo ignoran por completo. Se siente estancado, infravalorado. Y esa falta de validación crea un resentimiento lento pero muy, muy profundo en su interior. Y aquí es donde la trama nos obliga a mirar a la burocracia institucional, que yo diría que es casi un antagonista secundario en esta historia. Totalmente. A veces son peores que Salazar. Te lo juro. Porque mientras Solano empieza a conectar los puntos ciegos entre el robo de Alcobendas, la base de Rota y lo de Barcelona, choca de frente contra un muro de protocolos de hormigón. Y ojo, no es por culpa de su jefe directo, el comisario Edgardo Franco. No, para nada. El comisario Franco representa el ideal de lo que debería ser la autoridad policial. Es un hombre de una integridad absoluta. Un personajazo. Lo es. Los documentos lo describen con una gran profundidad humana. Fíjate, es alguien que salió del armario a los 40 años, que mantiene una relación de inmenso respeto y cariño con su exesposa Eva y su hija Sara. Una madurez emocional brutal. Exacto. Y ahora vive en paz con su pareja, Javier. Franco es la empatía pura dentro de un sistema rígido. Entiende la genialidad de Solano, la respeta muchísimo. Pero claro, también está atado por las cadenas de mando. Y esas cadenas se tensan hasta romperse cuando el caso escala a nivel nacional. Solano, desesperado por obtener respuestas sobre estos componentes militares y viendo que su comisaría no llega, utiliza canales no oficiales. Se salta las reglas. Contacta a Isa Jiménez. Ella es una agente del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Palabras mayores también? Sí, Isa y Solano fueron compañeros en la Academia de Policía hace años. Siempre existió una tensión romántica latente entre ellos que,
Bueno, nunca se concretó precisamente por esa obsesión laboral de él. El trabajo primero, siempre. Pero ahora es Isa, usando sus credenciales de inteligencia de alto nivel, quien le confirma a Solano el panorama completo. Le dice, oye, el plutonio, el detonador y la llave electrónica están conectados. Alguien está armando una bomba nuclear. Madre mía. Y claro, entre el peligro inminente y la adrenalina de esta colaboración clandestina, pues se reaviva esa vieja chispa romántica entre ambos. Pero... Y aquí viene el drama institucional. Justo en el momento en que Solano tiene el mapa completo en sus manos, justo cuando su mente analítica ha descifrado el patrón de los robos de Salazar, el gran martillo de la burocracia cae sobre él sin piedad. Te juro que me hervía la sangre leyendo esa parte. Es que es frustrante. La amenaza de un dispositivo nuclear en suelo español es demasiado grande para una simple comisaría local, claro. Así que el CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, aterriza y asume la jurisdicción absoluta del caso. Y el pobre comisario Franco, a pesar de saber perfectamente que Solano es la única persona en todo el país que realmente entiende cómo opera la mente detrás de estos robos simultáneos, se ve obligado a acatar las órdenes de arriba. No le queda otra. Separa a Solano del caso de manera oficial y, para colmo, le ordena tomarse unos días de descanso. Es indignante. Es un golpe bajísimo. Cualquiera que haya trabajado en una gran organización o empresa conoce esta frustración a menor escala. Tú te pasas meses haciendo el trabajo duro de investigación, encuentras el problema, y cuando llega el momento de la verdad, la gerencia externa o un departamento con más presupuesto aterriza en paracaídas, te quita el proyecto de las manos y se lleva todo el crédito. Tal cual. La pequeña diferencia es que aquí el proyecto es de tener un holocausto nuclear. Casi nada. Es una representación brillante de la paradoja institucional moderna. A ver, las estructuras gubernamentales o corporativas muy a menudo priorizan el protocolo sobre la eficacia real. Les importa más el papeleo. Exacto. El sistema prefiere fracasar catastróficamente siguiendo su sagrado manual de reglas que triunfar permitiendo que un individuo brillante opere, fuera de su jurisdicción oficial. Solano se convierte en un riesgo institucional simplemente porque es demasiado competente. Y el CITCO no puede controlarlo, así que lo apartan. Exacto. Lo cual nos lleva a preguntarnos una cosa muy seria. Cuando una institución aparta a su investigador más dedicado, en medio de una crisis sin precedentes de este calibre, solo por mantener intacta la cadena de mando, ¿está realmente protegiendo a la sociedad civil o simplemente se está protegiendo a sí misma y a su bonito organigrama? Pues viendo los hechos, es claramente lo segundo. Y ojo, porque esta decisión institucional tan torpe es el catalizador absoluto del clímax de la historia. Es el momento de ruptura en el que Solano, nuestro moderno Don Quijote, decide que las reglas del sistema ya no aplican para él. Se acabó lo de ser el buen soldado. Se acabó. Siente que el sistema ha roto el contrato social tácito de lealtad y reconocimiento que tenían. Y la forma en que Solano reacciona a esto, es pura adrenalina narrativa. O sea, Isa, su contacto en el CNI, cruza sus propias líneas rojas profesionales y le filtra a Solano una información crítica de última hora. Se la juega por él. Se la juega muchísimo. Le dice el lugar del intercambio final. Resulta que Salazar va a entregar las 3 piezas nucleares a un comprador desconocido justo en el vestíbulo del Hotel Rod Palace. Y el precio fijado es de, agárrate, 10 millones de euros en efectivo. 10 millones, ¿se dice pronto? Solano en este punto no tiene autoridad legal, no tiene su placa oficial para actuar, se supone que está de vacaciones, pero no puede dejarlo ir. Es superior a él. Así que llama al comisario Franco y le avisa. Franco, que es un santo. Franco es un policía súper pragmático y entiende la urgencia de la situación. Así que ignora al CITCO y despliega sus propios hombres vestidos de paisano en el perímetro del hotel. Pero Solano hace algo impensable. ¿Lo del vestíbulo? Sí. No se queda mirando desde el coche. Se infiltra. Se viste de manera impecable, entra al vestíbulo del Hotel Rod Palace. Con toda la calma del mundo, intercepta al comprador y se hace pasar por el mismísimo Salazar. La tensión de esa escena leyendo la novela es magistral, te lo juro. Tienes el corazón en un puño. Totalmente. Imagínate a Solano, el policía de a pie al que nadie valora, cara a cara con un comprador internacional de armas nucleares, fingiendo ser el cerebro criminal de la operación. Es de locos. El comprador verifica los componentes, entrega un maletín pesadísimo con los 10 millones de euros y sale del hotel súper tranquilo creyendo que ha hecho el negocio del siglo. Pobre iluso. Ya.
Y claro, segundos después de pisar la calle, los agentes del comisario Franco caen sobre él como moscas. Lo arrestan, recuperan el plutonio, el DCEA y la llave de activación. Desastre evitado. El mundo está a salvo otra vez. Y según la estructura tradicional de cualquier género policial o de una película de Hollywood, pues aquí es donde veríamos los créditos rodar con música épica, ¿no? Claro, fin de la historia. El héroe rebelde demuestra que tenía razón y la institución, avergonzada, aprende una valiosa lección. Pero Bisonte, el autor, nos entrega un giro profundamente perturbador en este punto. Perturbador, es decir, poco. Es una transgresión moral y legal monumental, y cambia absolutamente todo lo que creíamos saber sobre la brújula ética del personaje hasta ese momento. Al día siguiente, la ironía que se respira en la comisaría es asfixiante. Solano llega a trabajar y es aclamado como un héroe absoluto por todos. Claro, ha salvado a millones de personas. Y el comisario Franco, aunque está un poco molesto por la desobediencia de infiltrarse sin permiso, está genuinamente orgulloso porque Solano evitó un holocausto nuclear real. Y justo ahí, justo en la cima de esa validación institucional que Solano buscó durante toda su maldita vida, saca su placa, pone su arma reglamentaria sobre el escritorio de Franco y renuncia irrevocablemente. ¡Boom! Así, sin anestesia. Y la coartada que utiliza para justificar la renuncia es brillante precisamente por lo mundana y creíble que resulta. Le dice a Franco que, mira, todo el estrés extremo de este caso le ha hecho replantearse sus prioridades vitales. ¿La excusa perfecta? Sí, le dice que finalmente va a intentar tener una vida normal y que quiere apostar por su relación romántica con Isa Jiménez, la agente del CNI. Es una mentira gigantesca envuelta en una verdades a medias que nadie en su sano juicio cuestionaría. Desde luego que no. Y el epílogo del libro es ya la guinda final del pastel. Damos un salto temporal de 6 meses. Lejos de Madrid, lejos de la lluvia, del tráfico y de la asfixiante burocracia policial. Y de repente, de la nada, el silencio pacífico del atardecer se rompe por el sonido de su teléfono móvil. Piel de gallina. Totalmente. Porque es un mensaje de texto, breve, directísimo y absolutamente devastador. Dice, sabemos quién eres y lo que has hecho. Tenemos algo que va a interesarte. Qué final, por favor. Y por supuesto, deja un misterio enorme sobre la mesa. Porque fíjate que a lo largo de toda esta inmersión profunda hemos hablado bastante de los métodos psicológicos de Salazar, nuestro antagonista. Sí, mucho. Pero la novela es magistral en no revelar en ningún momento la verdadera identidad profunda de quién es Salazar en realidad, o de quiénes son los altos mandos que están por encima de él moviendo los hilos. Es un enigma que queda totalmente intacto y que no vamos a desvelar para no arruinar la experiencia a quienes no lo han leído todavía. Y la verdad es que es un final muy necesario, porque nos obliga a reflexionar sobre esa ilusión de seguridad de la que hablábamos justo al principio. Claro, porque recordemos, como señalan nuestras fuentes documentales, que Amenaza Robada es solo la primera entrega de lo que será una saga. Así que para todas las personas a las que les fascinan los oscuros engranajes de la ciberseguridad, las tensiones geopolíticas y los personajes atrapados en dilemas morales sin respuesta fácil, pues que sepan que este es solo el comienzo de un viaje. Y que, por cierto, ya está disponible para buscar y comprar en Amazon. Una recomendación fantástica. Y mira, lo que esta historia nos deja como gran aprendizaje final, al menos para mí, no es sobre cómo funciona el uranio o el plutonio a nivel físico. Es sobre cómo funciona la moralidad humana bajo una presión extrema. Ese es el verdadero núcleo de la historia. Ha sido verdaderamente apasionante diseccionar la psicología detrás de esta historia hoy y explorar cómo la verdadera amenaza casi nunca viene de afuera, sino de nuestras propias vulnerabilidades internas. Esperamos que esta conversación anime a quienes nos escuchan a cuestionar las aparentes certezas y la seguridad de sus propias realidades institucionales y tecnológicas. Hasta la próxima exploración de nuestras fuentes.